Ya. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Caramba, esto no. Compartir. Joncitos, me confirman por favor si ya se presenta la pantalla de forma adecuada y la grabación. Sí, profe, sí está todo. Ok, muy bien, gracias chicos. Y joncitos, a todos ustedes, muy buenos días, bienvenidos al aula virtual de historia. Bien, soy el profesor Víctor Rodríguez Tejada, quien le da la bienvenida. Y todo esto es gracias a la Mejor Academia Bryce. 19 años de éxito. Muy bien, jovencitos. Vamos a desarrollar entonces el tema de la Primera Guerra Mundial. Pero antes de iniciar tenemos simplemente que recordar algunos detalles importantes del final de la Primera Guerra Mundial y vamos a tomar en cuenta, jovencitos, las cositas que explicamos entonces el día domingo. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, ¿en qué ciudad se llevaron a cabo las conversaciones de paz de la Primera Guerra Mundial? Finalizada la Primera Guerra Mundial. En París. Correcto, muy bien, en la ciudad de París. Recuerden, jovencitos, que en esta ciudad, ojo, los perdedores no tuvieron ni voz ni voto, por lo tanto, los tratados de paz prácticamente fueron una imposición. Así lo comprendió Alemania, una imposición, una humillación. Recordemos las cositas interesantes del Tratado de Versalles, sobre todo la parte económica, que es lo que les va a, digamos, a molestar mucho a los alemanes. Recuerda que tenían que entregar todas sus colonias. Alemania estaba sin colonias, jovencitos. Recuerda también tenían que compensar territorialmente a los países a los cuales había afectado en la guerra. Y de los países que tenemos que fueron que recibieron territorios, ¿no? Por ejemplo, Bélgica, Dinamarca, Francia, Polonia. ¿Cuál de los países mencionados, jovencitos, recibió la mayor cantidad de territorios? Polonia. Correcto, muy bien, Polonia, perfecto. Listo, la otra situación, jovencitos, recordad también que en el aspecto económico Alemania tenía que reponer los barcos hundidos, bien, a la flota de los aliados. Y entonces tenía que entregar prácticamente, jovencitos, como 70.000 toneladas en barcos cada año. Tenían que entregar cabezas de ganado, producción agrícola, producción industrial. Y entonces prácticamente vamos a ver que en el papel los países vencedores, sobre todo Inglaterra y Francia, se estaban vengando, estaban imponiendo sus condiciones a Alemania. A la larga le querían ver pues totalmente débil. Pregunta, ¿qué país no firmó el Tratado de Versalles? ¿Qué país de los aliados? Estados Unidos. Estados Unidos. Correcto, muy bien. Estados Unidos, porque lo considero, jovencitos, muy pues abusivo también, ¿no? Muy abusivo. Entonces, con Alemania va a firmar un tratado, pues aparte, un tratado de Berlín en 1920. La otra situación, jovencitos, con respecto a la indemnización de guerra, ¿bien? ¿Cómo se llama el tratado, ya, con el cual se le impone la indemnización a Alemania en 1920? El Tratado de Londres. Perfecto, muy bien, chicos. Gracias, gracias, jovencitos. Muy bien, qué bueno. Perfecto. Ahora, tomando en cuenta esas consideraciones, jovencitos, ahora sí, vamos entonces a iniciar entonces la explicación de la Segunda Guerra Mundial. Veamos, la Segunda Guerra Mundial, como todos muy bien saben, empieza en el año 31. Entonces, si vamos a tomar en cuenta el tiempo que acabó prácticamente la Primera Guerra y la firma de los primeros tratados de paz, entonces prácticamente tenemos un periodo de 20 años. Ya, periodo de 20 años. A ese periodo, jovencitos, ¿cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar el entreguerras, el periodo entre guerras.
Entonces tenemos que analizar rápidamente, jovencitos, entonces, qué es lo que ocurrió en esos 20 años como para que nuevamente el mundo, jovencitos, se enfrentara pues una Segunda Guerra Mundial sin haber aprendido de la experiencia de la primera. Entonces, una de las primeras situaciones que vamos a considerar, jovencitos, es la crisis de 1929. Recuerda, jovencitos, que gracias a la Primera Guerra Mundial, Europa perdió prácticamente, jovencitos, ¿cómo te podría decir? El centro del capitalismo. El centro del capitalismo se trasladó prácticamente a Estados Unidos, a la Bolsa de Valores de Nueva York. Muy bien, año 1929 quebró la Bolsa de Valores de Nueva York, 24 de octubre. Ese día, jovencitos, en la historia es conocido como el Jueves Negro. El Jueves Negro. Cayó la bolsa, no se vendieron las acciones, se perdió muchísimo dinero y prácticamente arrastró a gran parte del mundo que tenía justamente el sistema capitalista, incluyendo el Perú. Incluyendo el Perú. Ahora, dentro de los países afectados, ¿no? Recuerda que se da un efecto dominó, ¿ya? O sea, cae una fichita, en este caso cayó pues la economía norteamericana y arrastró a todo el mundo. ¿Y por qué lo arrastra? Porque recuerda que después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se había convertido prácticamente en el prestamista mundial, ¿ya? Prestamista mundial. Muy bien, ahora para poder recuperarse por su economía, entonces tuvo que repatriar muchos capitales dejando sin capital a otros países. En el caso, por ejemplo, el país más afectado de todos, el país más afectado va a ser Alemania. ¿Qué pasó con Alemania? La mitad de su gente prácticamente perdió su trabajo, o sea, 8 millones de personas. Bien, fuera de eso, jovencitos, muchas fábricas, empresas, bancos prácticamente quebraron. En el caso de los bancos, mucha gente inclusive perdió su propio capital, su propio dinero, que lo tenía guardado en los bancos. En el caso del Perú, jovencitos, recuerda que año 1929, ¿qué presidente tenemos? ¿Qué presidente tenemos, jovencitos? Año 1929. Y ojo, ha sido una Monseñor pregunta de Gustavo Leguía. examen, correcto, examen de admisión, último examen de admisión justamente para biomédicas. ¿Te acuerdas, Josie? Sí, Monseñor Gustavo Leguía de 1919 a 1930. Pero te acuerdas, Josie, ¿no? ¿Te acuerdas, Josie? ¿De qué? ¿No te acuerdas del último examen? No, Ah, no, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo mientes? no, ¿Cómo uno se mientes? olvida de los malos recuerdos. Sí, uy, debes tener tantos. Mentira, yo soy una bromita. Ya, entonces, ¿qué pasó con entonces? ¿Qué es lo que vino en ese último examen? Referido justamente, era una pregunta del tipo sincrónica, ¿ya? Una pregunta sincrónica, porque van a relacionar crisis de 1929, la crisis del capitalismo, con lo que va a pasar en el Perú. Recuerdo, jovencitos, que el Perú era un país exportador de materias primas. Dependía económicamente de la exportación de materias primas. ¿Quién nos compraba las materias primas? Estados Unidos. Bien, Estados Unidos. Ahora, como Estados Unidos está en crisis, no va a comprar materias primas. Entonces, nosotros no vamos a poder vender nuestras materias primas, jovencitos, y lo que obteníamos de la venta de las materias primas, jovencitos, recuerda, servía para poder cumplir con las responsabilidades del propio Estado. Lamentablemente, jovencitos, la falta de dinero nos va a traer serios problemas. Por ejemplo, no vamos a poder cumplir la deuda externa. Para pagar la deuda externa, jovencitos, necesitamos plata y no teníamos plata. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Nos aumentó los intereses de la deuda por no tener el dinero para pagar la deuda. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la otra situación, jovencitos? En el Perú también, jovencitos, se va a dar pues cierre de empresas, fábricas, bancos quebraron, mucha gente perdió su plata, bien, y tú sabes que una crisis económica también conlleva a una crisis social. La gente pues sale a la calle a protestar, ¿por qué? Porque los productos de primera necesidad suben de precio, bien, prácticamente tu moneda se devalúa, tienes que salir a la calle a protestar porque crees que el presidente es el responsable, en este caso. Muy bien. ¿Y qué hacen las élites gobernantes? Las élites gobernantes, jovencitos, viendo que esto se estaba convirtiendo en un caos, ya, mucho más grande, ¿qué es lo que hacen? Bueno, van a estar de acuerdo en que había que dar un golpe de Estado. ¿Para qué? ¿Para qué el golpe de Estado? No para solucionar en sí el problema de la crisis económica, sino, jovencitos, para tratar de controlar a la masa, ¿ya? Para controlar a la masa. Entonces, ¿quién da el golpe de Estado? Que justamente parte de la pregunta de este examen que les menciono, en este último examen de biomédicas.
¿Quién da golpe de Estado a Leguía? Jóvenes. Yo sí. Denis. Repite la pregunta. Si estás durmiendo, creo que estás jugando Free Fire, creo yo sí. No, repite la pregunta porque no me ubico bien en los años todavía. Sí. Denis, Dígame, profe. la pregunta, la respuesta, ¿cuál es? ¿Quién le dio golpe de Estado a Leguía? Repite la pregunta. Ya hice la pregunta. No me acuerdo. Sánchez Cerro. Sánchez Cerro. Bien, con Sánchez Cerro, jovencitos, Benavides, ya, Benavides viene después de Sánchez Cerro. Con Sánchez Cerro, que da golpe de Estado, jovencitos, militar, recuerda, inicia ¿qué cosa? El tercer militarismo en el Perú. Ya, tercer militarismo. Bien, ya está. Muy bien. Entonces, en ese caso, lo que va a pasar en el Perú, jovencitos, va a ser un ejemplo de crisis de la democracia. ¿Ya? Crisis de la democracia. Ahora, ¿qué va a pasar, jovencitos? En varios países que sufrieron la crisis económica, sobre todo de Europa, bien, empiezan a ascender grupos de tendencia comunista, generalmente promovida por obreros. ¿Y por qué los obreros comunistas están ascendiendo políticamente? Porque estos obreros van a reclamar que como el sistema económico capitalista ha tenido pues esa grave crisis económica, van a ver prácticamente en comparación, porque hay un país que tiene otro sistema que no ha sufrido la crisis económica. ¿Y en este caso qué país es? ¿Qué país no sufre la crisis del 29? La URSS. La Unión Soviética. Correcto. Rusia, ¿no? Soviética, la Unión Soviética, ¿correcto? Entonces, estos países que sufrieron, repito, la crisis económica, van a consentir o van a, por ejemplo, sobre la expansión de las ideas comunistas. Entonces, hay una especie de marejada, repito, en varios países industrializados, Francia, Inglaterra, Alemania, Austria, etcétera, cositos. ¿Por qué? Porque estos países pues tenían, en millones de obreros, que fueron los principales afectados por esta crisis. Ahora, ¿qué va a pasar? Las potencias capitalistas, ¿sí?, están en crisis, no pueden, no saben bien cómo detener la influencia de las ideas comunistas de la Unión Soviética. Entonces, entre ellas, ¿qué se va a dar? Se va a dar un miedo. Miedo que va a aprovechar, jovencitos, ¿sí?, un partido que va a llegar en el poder, jovencitos, a partir del año 1933, gracias pues, a este personaje llamado Adolf Hitler, que va a jugar con ese miedo y prácticamente va a armar y va a tratar de reclamar las injusticias sobre el Tratado de Versalles. Estamos hablando de Alemania y Adolf Hitler. Pregunta de examen. ¿Dónde nació Adolf Hitler? Austria-Hungría. Austria. Australia. Ajá. Austria es una cosa, Australia es otra cosa, es otro territorio. Bien. Denis, creo que has sido tú. No, profe, yo dije Austria. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Varón tenía que ser. Ahorita no te agarres, ya empezó ya la... Ok, vamos a continuar, jovencitos. Bueno, a poco, bien, hacía grandes rasgos de la biografía de Adolf Hitler. Ya sabemos que nació en Austria-Hungría, que ha sido pregunta de examen, jovencitos, de admisión. Muy bien, fue de Austria, se fue, jovencitos, a Alemania, participó en la Primera Guerra Mundial, jovencitos, estuvo presente en el frente belga, en las trincheras del frente belga, jovencitos, terminó afectado, porque terminó, dice, en un hospital psiquiátrico. Muy bien, y en plena recuperación prácticamente ya había terminado la Primera Guerra Mundial. Ojo, recuerda la condición o la imposición militar. Alemania no podía tener más de 100.000 soldaditos, y dentro de esos 100.000 soldaditos estaba pues Adolf Hitler. Estaba Adolf Hitler. Muy bien, ¿qué pasó después de la Primera Guerra Mundial con Adolf Hitler? Se firmó el Tratado de Versalles y el ejército le encargó a Adolf Hitler espiar y hacer reportes de aquellos partidos que estaban apareciendo en esa época, tratando de captar el descontento
¿no? De repente para tratar de repente estar preparados a una posible rebelión. Muy bien, entonces Hitler se va a pegar por cuestiones de la vida o por azares del destino al Partido Obrero Alemán, del cual se va a convertir en su principal orador. Dentro de la oratoria, eh, ¿qué es lo que preconizaba Hitler, ¿no? Hablaba, por ejemplo, en contra del comunismo, en contra del Tratado de Versalles, en contra de la derrota de Alemania, y también en la posibilidad de encontrar pues, responsables bien, a la población judía por haber perdido prácticamente la Primera Guerra Mundial. Muy bien, empezó a tener notoriedad, muy bien, y entonces para Profe, 1921 sobre Aló. profe, ¿por qué responsabilizaba a los judíos de haber perdido la Primera Guerra Mundial? ¿Cuáles eran sus razones? No hay, es que no hay, ¿cómo te podría decir? Es que en una situación así, digamos, fuerte, lo primero que hacen las personas que no son expertas es encontrar archivos expiatorios, ¿ya? Y van a explotar, bien, ese lado, ¿no? Para tratar de encontrar, repito, un desfogue a lo que creían, pues, que era la responsabilidad de los judíos. ¿De qué se les achacó? Se les achacó, por ejemplo, la teoría de la puñalada por la espalda. Habían, a ver, prácticamente la guerra no afectó el territorio alemán, ¿ya? El territorio alemán estaba casi intacto, jovencitos, excepto por un borde después del lado oriental. Pero en el frente occidental, ojo, Alemania estaba enterita, completita. Bien, entonces ellos pensaban que como habían invadido Francia, bien, habiendo invadido Francia, bien, prácticamente perdieron o simplemente se rindieron. ¿Quién había firmado la rendición? Ah, los judíos. Dijeron, pues, los judíos estaban de acuerdo. ¿Por qué los judíos? Porque los judíos, jovencitos, de repente por cuestión de histórica, desde que fueron expulsados del Imperio Romano ya por ahí que el 60 después de Cristo, años 60 después de Cristo, jovencitos, bien, aprendieron a ser excelentes comerciantes. Ya, excelentes comerciantes. Entonces, la idea era, pues, de que prefirieron rendirse a perder su dinero. Esa fue más o menos la idea. Muy bien, continuamos entonces. Ahora, en 1919, repito, Hitler se suma al Partido Obrero Alemán, se convierte, repito, en orador principal y para 1921 reorganiza el partido nazi, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Muy bien, se convirtió en líder de este partido, prácticamente dejando de lado a quién, al fundador del Partido Obrero Alemán, de Erhard Drexler, prácticamente lo saca. Muy bien, entonces, si desde que de repente nos preguntaran sobre qué base se forma el partido nazi, entonces la respuesta es el Partido Obrero Alemán de 1919. Muy bien, probablemente en su desesperación o en su inexperiencia política, pensando probablemente que la decisión estaba prácticamente tomada de hacer los grandes cambios para Alemania, pero el asunto era ejecutarlos y obviamente en la brevedad posible tener resultados. Ojo, en política no ocurre así, jovencitos. Entonces ellos van a planificar qué cosa, a un putsch de Múnich, que es el golpe de Estado, 1923. Lamentablemente fracasa el golpe de Estado y aquí tiene que ver un personaje de la Primera Guerra Mundial, héroe también de Alemania, jovencitos, llamado Ludendorff, que es el que va a traicionarlos. Bien, las autoridades entonces ya estaban listas y preparadas para cuando se inicie el golpe del partido nazi. Bien, varios de los dirigentes son acribillados, otros son prácticamente puestos en prisión y claro, lo mismo va a pasar con Adolf Hitler, que va a pasar, jovencitos, unos cuantos meses en la cárcel, en la prisión de Landsberg. Y es en la prisión de Landsberg donde va a tomar nota, bien, probablemente de la experiencia que tuvo y de la visión que él tenía sobre Alemania, la derrota, la presencia de los judíos, los comunistas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando sale de la cárcel, en 1924, para 1925 se edita esta obra conocida pues como Mi lucha. Muy bien. Y según la historia, Mi lucha viene, dice, a ser el primer libro de la historia que va a otorgarle a su autor riqueza. O sea, el primer escritor rico de la historia es Hitler, ¿ya? Con esta obra de Mi lucha. Dice, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué de bueno tenía este librito como para ser pues consumido pues, una cantidad de millones, ¿ya? Y darle pues riqueza a Hitler? Resulta, Juancitos, que si sale en 1925, recuerda, para 1929 ya pues Alemania le afecta la crisis del 29. Y como les dije, jovencitos, la gente trataba de buscar, ¿no?, explicaciones a lo mal que estaban.
Y entonces este librito fue clave, ¿no? Que depende para los alemanes. Ojo, no es que tenga la razón exactamente, simplemente fue una forma de explicar. Muy bien. Ahora, dentro de las principales, digamos, posturas o principios que va a tener posteriormente el partido nazi y también Alemania cuando Hitler llega al poder, vamos a empezar por el Lebensraum. ¿Qué es el Lebensraum? Es el espacio vital. El espacio vital. Si hacemos comparación con la Primera Guerra Mundial, en el caso de la Primera Guerra Mundial, jovencitos, el espacio vital sería ¿dónde? En las colonias. Lugares donde podría sacar los recursos necesarios para el desarrollo de una industria. Ojo, Hitler pues consideraba que Alemania pues era una potencia, ¿ya? Una potencia que merecía desarrollarse, pero ¿cuál era la consigna pues del desarrollo de aquella época? Que tuvieses pues un lugar especial de donde sacar tus materias primas para el desarrollo de la industria y así prácticamente mejorar tu economía. Pero recuerda que a Alemania le habían castigado producto de la guerra anterior. Alemania estaba prácticamente sin colonias. Entonces, ya no se podía utilizar pues el término colonias, ¿sí? O expansión colonial, porque recuerda que había provocado lo de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué van a utilizar? Lebensraum, espacio vital. Hitler había descrito que el espacio vital que debería tener Alemania era las llanuras de la Unión Soviética. Recuerda que la Unión Soviética pues era uno de los países más grandes y no ocupaba pues todo su territorio. Entonces Alemania, o en todo caso Hitler, planificaba pues que el desarrollo de Alemania estaba en las llanuras de la Unión Soviética. Como que de antemano ya pues estaba pronosticando una guerra de ocupación. Entonces, el espacio vital, jovencitos, podríamos considerar entonces como una causa económica, ¿ya? O una pretensión económica de Alemania que generó justamente la guerra. ¿Bien? Y claro, está, jovencitos, que eso también va a ser parte de muchos alemanes que fueron a la guerra. El pueblo alemán, por jovencitos, empezó a ser convencido de que era necesario rectificar, por ejemplo, las injusticias del Tratado de Versalles. Recuerda que con el Tratado de Versalles Alemania no podía tener colonias. Bien, entonces, en muchas de las, digamos, el desarrollo histórico de Francia, sobre todo, perdón, de Alemania, en toda esta temporada, entonces Hitler preconizaba, pues, de que sí, él estaba dispuesto a ¿qué? A corregir los abusos del Tratado de Versalles. Y la gente alemana lo creyó así, que para poder corregir los abusos de este tratado, era necesario, ¿qué cosa? Hacer nuevamente una guerra. El pangermanismo. El pangermanismo, recuerda, es el nacionalismo alemán. Ojo, el nacionalismo alemán había provocado, recuerda, la aparición de Alemania después de la guerra franco-prusiana. Se había convertido en potencia, había provocado la Primera Guerra Mundial. ¿Bien? Y este pangermanismo no había desaparecido. ¿Ya? No había desaparecido. Se había mantenido de repente después de la derrota de forma cauta. Pero quien lo reactiva va a ser justamente Hitler. Y provoca prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Entonces, otra vez estamos viendo, jovencitos, que en el caso de la primera, si lo comparamos con la segunda, la causa detonante también es el nacionalismo. Y probablemente si vemos así en una proyección cronológica, vamos a llegar también a la siguiente conclusión. Cuando termina la guerra, bien, los aliados reconocieron pues que el nacionalismo realmente les había causado ese gran problema. Entonces, ¿qué hicieron? En la conferencia de Potsdam, por ejemplo, la última conferencia antes de que termine la guerra, bien, en el mes de agosto de 1945, decidieron muy bien, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a hacer con Alemania? Ya, muy bien, vamos a aplicar el plan de las 4D. Y una de las D era la desnazificación. Ya, desnazificación. O sea, la idea era cortar prácticamente en la mente de estas personas la idea del nacionalismo, porque había provocado, recuerda, la guerra. La superioridad de la raza aria. Tercer punto. Hitler le dice pues a la población alemana que son pues los seres superiores, que tienen derecho, ¿sí? Por ser seres superiores, ¿a qué? A gobernar el mundo. Y como seres superiores, ¿cómo considerarías a las demás razas? Como razas inferiores. Te lo voy a poner bien práctico, así con manzanitas como para que entiendas, ¿ya? Muy bien, chicos, ustedes son del grupo G1, ¿listo? Están en Bryce. Y les digo a ustedes, ustedes son los mejores alumnos preuniversitarios de toda la macrorregión sur. O sea, la preparación que tenemos de aquí te sirve para poder entrar de repente, qué sé yo, a la del Cusco, qué sé yo, a la de Moquegua, a la de Tacna o la de Ayacucho de repente. ¿Correcto? Pero te meto en la cabeza de que eres el mejor alumno preuniversitario.
¿Ya? Muy bien. En tu mentalidad, cuando tú recepciones esta idea, bien, de repente, bueno, lo vas a creer, ¿listo? La pregunta es, si tú te vas a creer el mejor alumno del sistema preuniversitario, oiga, ¿cómo vas a considerar a los demás alumnos? Inferiores. Nosotros. Bajo, profe, Inferiores. bajo. Mis Y tú pupilos. tolerarías tus pupilos, ¿no es cierto? Tu ganado, tu ganado, tu ganado. Ok, y tú, siendo o creyéndote superior, jovencitos, vas a tolerar de que ese inferior a ti en nivel académico ingrese y tú no. 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 Ah, nieto, ¿no es cierto? Nieto. Este ruso, caramba. Ruso de Perú. Ok, jovencitos. Esa más o menos fue la idea. Los alemanes empezaron a creérsela entonces. Eran los mejores. ¿Bien? Ah, uy, uy, uy. ¿Has visto el mensaje, Josie, no? ¿Quién te está traicionando? Ok, vamos a continuar. Así es. ¿Cuánto es en total? No, has de saber que cada vez que le digo me toca historia, está mandándole mensajes comprometedores. Ah, no sé, pues controla tu La clase mascota. pasada también, acuérdese, haga memoria. No, no me acuerdo. Controla tu mascota. Que no moleste. Bien. Ya, escuchen. Bueno, la idea entonces, favoritos, es lo siguiente. La idea de la raza superior, de la raza aria, probablemente Josito sirvió en su momento para poder levantar la moral de ese pueblo que quedó totalmente pues devastado después de la derrota de la Primera Guerra Mundial y de los castigos del Tratado de Versalles. Bien, ahora, tanto en la primera como en la segunda, jovencitos, mira lo que va a pasar. Cuando Alemania, bien, demuestra su desarrollo económico, ¿ya? Va a exigir, jovencitos, bien, en el caso, por ejemplo, de la primera, colonias, ¿ya? Va a exigir colonias. En el caso de la segunda, listo, Alemania va a crecer, va a recuperarse, ¿ya? Va a recuperarse. Entonces, jovencitos, si tienes la fuerza económica, y con la fuerza económica puedes tener la fuerza militar, ojo, ¿qué vas a pedir? Muy bien, quiero gobernar el mundo. Claro está que vas a chocar con los intereses de otras potencias, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera. Y es ahí donde, jovencitos, vamos a, pues, a considerar pues, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces la superioridad de la raza aria, o creerse pues que los alemanes eran superiores, también pues es un ingrediente más de la guerra. Ahora, con respecto al anticomunismo, lo vamos a ver de otra manera. Vamos a ver, escúchame. Cuando nace el partido nazi en 1921, nace con un grupo paramilitar de soldados, ex soldados de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Prometidos justamente con el partido nazi, obviamente les pagaban. ¿Qué buscaba la gente, no? Tener un trabajo, pues, ¿no? Entonces, este grupito de las SA, las secciones de asalto, ¿qué es lo que van a hacer? Van a atacar generalmente, bien, a los comunistas. Esto les gustó, pobrecitos, ¿a quiénes? A los capitalistas alemanes, a los empresarios alemanes. Bien, a los empresarios alemanes. ¿Qué van a hacer entonces ellos? Les convenía, por ejemplo, que cada vez que algún sindicato comunista de alguna empresa cervecera, por ejemplo, les hiciera pues una protesta, qué sé yo, por el aumento de sueldos, entonces venían pues este partido, este grupito paramilitar, las secciones de asalto a la mugre. Los capitalistas hicieron, felices y contentos, apoyaron económicamente a Hitler. También les va a ayudar contra la siguiente situación. Hitler decía, pues, ni con el comunismo, ni con el capitalismo. En una forma de decir, jovencitos, pues, que era un término medio. Ni con el capitalismo porque había provocado la crisis, ni con el comunismo porque justamente los empresarios que estaban financiándolo no les gustaría pues que se implante pues no el comunismo que les quitaría prácticamente su capital, su empresa. Ahora, esa era, jovencitos, la idea inicial del anticomunismo. Pero siendo prácticos, jovencitos, recuerda que Hitler utilizó el miedo a la expansión comunista para que Alemania pueda pararse industrialmente y económicamente.
Y al final, jovencitos, incluso en el mes previo a la Primera Guerra, perdón, a la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que hizo Alemania? ¿O qué es lo que hizo Hitler? Ordena prácticamente la firma de ese pacto que iba a durar 10 años, donde no se iban a agredir Alemania y la Unión Soviética. Un pacto, jovencitos, conocido como el Pacto de No Agresión. ¿Con qué otro nombre se le conoce? ¿Con qué otro nombre se le conoce? Molotov, Ribbentrop. Correcto. Pacto de no agresión, 10 años, que también ha sido pregunta de examen. Muy bien, por último, dejo al final, jovencitos, lo del antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo, jovencitos? Es prácticamente la idea de odio del rey. ¿A qué? A la población judía. Ahora, la justificación de este odio va a ser, pues, el haber, como hace un momento ya lo preguntó uno de sus compañeros, bien, era pues la idea de la apuñalada por la espalda, del haber simplemente se ha rendido cuando Alemania había invadido, por ejemplo, Francia. Bien, y los judíos simplemente buscaban proteger sus intereses económicos. Ahora, cuando Alemania tuvo la crisis, ojo, viene otra situación también, quienes van a proteger su dinero, y obviamente no lo van a invertir en Alemania, en este caso, lo menciona Hitler en este libro, van a ser los judíos. Y empezó a hacer una serie de ataques, ¿no? Como por ejemplo, mantener la desunión de la sociedad alemana, ¿para qué? Para poder, pues, beneficiarse en cuanto a sus intereses, ya pues la población judía. Bueno, y poco a poco entonces empieza este odio irracional hacia la población judía. Llegó de repente también en un momento a justificar, ¿no? Por ejemplo, la concentración de los judíos en los campos de concentración y aparte también con el genocidio, conocido como el Holocausto, bien, con la justificación de que habían, sus congéneres, obviamente anteriores, habían crucificado a Cristo. Ya entonces la situación ya se volvía un poquito irracional. Pero cuando llega al poder Hitler en 1933, recuerda, como canciller, ¿qué pasó con los judíos? La repasaron re mal, muy mal, jovencitos. Los declararon como ciudadanos de segunda categoría. O sea, en otras palabras, les quitaron derechos. O sea, no los reconocieron pues como realmente seres humanos. Tenían que vivir en guetos los judíos. Bien, vamos a recordar también, por ejemplo, la noche de los cristales rotos, ¿no? Donde más de 100 mezquitas en Alemania, o sea, mezquita es el lugar de adoración de los judíos, ¿ya? Prácticamente jovencitos fueron atacados, fueron quemados, fueron incendiados, destrozados. ¿Listo? Llega, digamos, al gobierno y se desarrolla, recuerda también, lo de los campos de concentración, donde la población judía, repito, la pasó recontra mal, prácticamente los tenían como peor que animales, peor que ganado, ¿ya? Y van a tratar de aplicar la solución final. ¿Cuál era la solución final? La ejecución. ¿Bien? Y ojo, no solamente van a ser judíos, ¿ah? Van a ser también homosexuales, van a tener pues de repente comunistas, inclusive hay un campo de concentración, Auschwitz, me parece, jovencitos, bien, donde ejecutaron prácticamente como 30 y tantos peruanos, por ejemplo. Hay una lista inclusive de personas que fueron ejecutadas en ese campo de concentración. ¿Qué pasó después, jovencitos, con los judíos? Termina la guerra, bien, cuando es derrotada Alemania, bien, y prácticamente los van a liberar, y los pocos que sobrevivieron, jovencitos, van a deambular pues, por Europa, porque les habían matado a sus familiares, o sea, algunos padres estaban sin hijos, sin familia, los niños estaban prácticamente, jovencitos, sin padres, sin tíos, sin nada, jovencitos, y es en esta situación de evitar un problema en Europa que, por ejemplo, la ONU va a crear en 1948 Israel en el Próximo Oriente. Entonces, los desplazados judíos de Europa fueron pues a Israel. ¿Bien? ¿Y qué pasó con los responsables, ¿no? de la muerte de los judíos? Campos de concentración, etcétera, etcétera. Van a, recuerda, a jovencitos a tener también juicio, ¿bien? Que así también pregunta de examen, los juicios de Nuremberg. Juicios de Nuremberg. ¿Qué pasó con los juicios de Nuremberg, jovencitos? Nuremberg era una ciudad alemana donde antes de la guerra se estaban concentrando prácticamente las grandes conferencias, ¿no?
del partido nazi, donde la población acudía pues mayoritariamente. Y es en esa ciudad donde se hace el juicio. Los aliados van a llevar a más de 20 líderes, tanto de las SS, también del partido nazi, también de la Wehrmacht. Bien. Y estos jovencitos, muchos de ellos van a ser acusados de violación de derechos humanos. Recuerda que es la primera vez que se utilizó ese término, violación de derechos humanos, y van a ser ejecutados ya, por orden judicial, la horca, y después cremados, y simplemente sus cenizas fueron esparcidas en cualquier lugar. Fue el castigo que les pasó pues a los responsables de la muerte de los judíos. Muy bien, hablemos, otro antecedente importante es el fascismo. Y en este caso, jovencitos, tenemos que hablar de Italia. ¿Qué es lo que ocurrió, jovencitos? Veamos. Primera Guerra Mundial. Italia está del lado de Alemania, por una cuestión del tratado de la Triple Alianza, pero no tiene claro con respecto a Austria-Hungría, porque recuerda que este país había tenido territorios italianos. O sea, Italia estaba incompleta, Italia irredenta. ¿Recuerdas? Nacionalismo. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? En plena guerra, Italia, recuerda, abandona a Alemania y Austria-Hungría, habiendo firmado pues con los aliados el Tratado de Londres. Tratado de Londres. ¿Qué es lo que ocurrió, jovencitos, después? Muy bien, Italia se cambia de bando, le declara la guerra pues a sus antiguos aliados, termina la guerra. Aparentemente Italia está del lado de los vencedores, pero en el Tratado de Londres le habían prometido, jovencitos, territorios que le faltaban, ya, o territorios justamente con población italiana, pero también había exigido territorios de la península balcánica, donde había población eslava. Y recuerda que en los tratados de paz se van a tratar de respetar las nacionalidades o los nacionalismos. Y bueno, esos territorios balcánicos van a formar, por ejemplo, Yugoslavia. Entonces, Italia no había obtenido lo que quería. ¿Ya? No había obtenido lo que quería. Ahora, recuerda que una guerra es una inversión de dinero, de recursos y también de seres humanos. Y entonces una victoria te puede asegurar un resarcimiento a la inversión. Pero ¿qué tal si no obtienes lo que quieres? ¿Qué tal si no recuperas la inversión? En este caso, Italia tuvo una grave crisis económica, gravísima crisis económica, o sea, después de 1919. Muy bien. Ahora, en esa crisis económica va a ascender justamente el nacionalismo italiano, conocido como el fascismo. ¿Quién es el responsable del fascismo? Mussolini. Correcto. Benito Mussolini. Bien, listo. ¿Qué ocurrió, jovencitos? ¿Cómo se llamaba el grupo adepto al fascismo? Se llamaban los camisas negras. Los camisas negras. Y para 1922, jovencitos, bueno, Benito Mussolini había sido soldado de la Primera Guerra Mundial, era editor de un diario, El Popolo de Italia, o El Pueblo de Italia, en traducido. Y entonces promovía pues una serie de situaciones, de actos, de repente un poquito ya movidos por la violencia, para lograr tener pues el poder. Y en 1922 una marcha a Roma, repito, la marcha a Roma, y con esto prácticamente, bueno, los camisas negras lo apoyaron, y prácticamente el rey Víctor Manuel de Italia lo tiene que nombrar primer ministro. Primer ministro. Muy bien, ahora, prácticamente cuando llega al poder en 1922, Benito Mussolini se convierte en una especie de dictador, ya autoritario, dictatorial, donde no respetaba prácticamente la libertad de las personas, sobre todo con la oposición. Oposición que tenía Benito Mussolini, oposición que era acallada, o terminaba muerto, o terminaba prácticamente desterrado o en las cárceles. Ahora, pero en el campo económico sí hizo grandes obras, ¿ya? Muy buenas obras, jovencitos, que prácticamente merecieron el aplauso internacional. Winston Churchill lo felicitó, también está Franklin Delano Roosevelt, el futuro presidente de Estados Unidos, lo felicitó, ¿no? Tuvo un crecimiento económico importante. Es justamente en época de crecimiento importante, jovencitos, que, a ver, yo les pregunto, ¿el fascismo llegó al Perú? ¿El fascismo llegó al Perú? Sí. Sí llegó al Perú. ¿En qué época? ¿Y con qué gobierno?
La respuesta, jovencitos, es con el segundo presidente del tercer militarismo. Recuerda que el primer presidente del tercer militarismo, hace un momento ya me dieron la respuesta, jovencitos. ¿Quién era? Sánchez Cerro. Sánchez Cerro. Recuerda que Sánchez Cerro fue asesinado y con eso el Perú evitó de ir a una guerra contra Colombia. ¿Ya? ¿Quién lo reemplaza? Un presidente de la República Aristocrática. ¿Benavides? Benavides. Óscar R. Benavides. Óscar R. Benavides. ¿Ya? Y él va a gobernar del 33 al 39. Él fue elegido, jovencitos, por el Congreso, ¿ya? Para poder reemplazar a Sánchez Cerro, porque recuerda que este va a ser asesinado cuando salía pues, del hipódromo de Santa Beatriz, alistando justamente a 20.000 soldaditos que iban a ir a combatir contra Colombia. Muy bien. ¿Qué pasó? El Congreso elige a Óscar R. Benavides para que solamente complete el tiempo de gobierno de Sánchez Cerro. O sea, debería gobernar hasta el 35. Pero ¿qué pasa? Que el Congreso, para tratar de evitar que gane el APRA, que el APRA pudiese ganar en las elecciones, ¿sí? O pudiese llegar al poder probablemente, entonces le extienden el cargo hasta el año 39. Es justamente en esa época que van a llegar oficiales fascistas al Perú, y resulta que Óscar R. Benavides va a estar de acuerdo con eso, o sea, más o menos tiene una tendencia fascista. Es más, dice, la esposa de Benavides fue a Italia, ¿ya? Y resulta que el fascismo se caracterizaba pues por tener grandes, ¿cómo te podríamos decir? Programas sociales para la pobreza. Y la esposa aprende todo eso en Italia y viene al Perú y hace justamente eso. Y gracias a lo que hizo esta señora, por ejemplo, se establecieron, ¿qué cosa? Por primera vez en el Perú, ¿cómo le llaman esto? Los clubes de madres, por ejemplo. Bien, traían a niños de la sierra y tenían prácticamente todo el verano en la playa, ¿no? En unas casas de recreo, por ejemplo. Los comedores populares también llegaron justamente con este presidente. Repito, tuvo tendencia fascista, Óscar R. Benavides. ¿Listo? Ahora, regresamos al punto, regresamos al fascismo. Muy bien. Italia en su crecimiento va a llegar a la misma conclusión que lo hicieron otros países, por las buenas o por las malas. Era necesario tener, ¿qué cosa? Conquistar territorios. ¿Para qué? Para poder atender la demanda de tu industria. Entonces, Benito Mussolini fue creando pues también la idea de su espacio vital, y ese espacio vital estaba pues ¿dónde? En África. Entonces, en el año 35, 36, ataca al único país libre del África, Etiopía. Su capital de Etiopía, Addis Abeba. Y también tenía un terreno llamado pues Abisinia. Muy bien, Etiopía tenía un rey llamado Haile Selassie, que denuncia a lo que es Italia, la denuncia a la Sociedad de Naciones. ¿Y qué hace la Sociedad de Naciones? La castiga comercialmente, aplica un castigo comercial, bien, a Italia. Entonces, ordena que los Estados miembros de la Sociedad de Naciones no le vendan trigo y petróleo a Italia. Italia, en ese bloqueo comercial, simplemente, ¿qué hace? Se apega a Alemania. Se apega a Alemania. Y entonces la muestra de esta alianza, ya digamos que empieza como por debajo de la mesa, es justamente el apoyo que le da al grupo nacionalista de España en plena guerra civil, a la Falange. Muy bien, juntamente con Alemania. ¿Verdad? En el año 37 va a ser lo mismo que Alemania había hecho anteriormente en el año 33-34. Abandonar, ¿qué cosa? La Sociedad de Naciones. Año 39, mes de abril, ¿qué es lo que está haciendo? Va a conquistar a otro país, bien, pero en este caso de la península balcánica, Albania. Bien, conquista de Albania. Ese mismo año refuerza su amistad ¿con quién? Con Alemania, firmando que el pacto de acero, Y cuando ya se inicia la guerra, ya para 1940, se suma a ese pacto de acero, se suma Japón. ¿Qué pacto está haciendo? Tripartito. El pacto tripartito. Y con el pacto tripartito, ¿qué nace? ¿Qué aparece? El Eje Berlín, Roma, Tokio.
Ajá, correcto. El eje Roma-Berlín-Tokio. Acuérdate de Roberto. ¿Correcto? Roma, Berlín, Tokio. Muy bien, listo. Ese es el fascismo. Vamos ahora. Otro antecedente importante fue la Guerra Civil Española del 36 al 39. ¿Por qué se da la Guerra Civil Española? Porque hubo unas elecciones en el año 36 y las gana el Frente Republicano. Pero ¿qué problema tiene el Frente Republicano? ¿Ya? Resulta que era una agrupación, era una alianza de partidos o movimientos de tendencia comunista. Entonces, el grupo que pierde el poder no está de acuerdo con que los comunistas lleguen pues al gobierno. Entonces, la derecha, que agrupaba de repente a los hombres más ricos, ¿no? Poderosos, a la élite, digamos, de España, se va a asociar ¿con quién? Con los militares. Y estos militares, estos tienen una tendencia nacionalista. A ese grupo nacionalista le llaman la Falange española. Entonces, se dice la guerra civil, jovencitos. Bien, Franco, por ejemplo, dice estaba en Marruecos. La mitad de Marruecos le pertenecía a España. Y se traslada por avión, jovencitos, a España para poder iniciar esta guerra civil española. Pero ¿quién le está trasladando? Lo están trasladando a aviones alemanes. Alemania ya estaba apoyando, pues, Franco, igual que Mussolini. Y el apoyo, jovencitos, va a ser con armamento, va a ser con aviones. Bien, entonces dice, esta guerra Hitler la va a utilizar por varios motivos. O sea, la idea es, ¿por qué se está metiendo pues Hitler si los españoles pues no son de la raza aria? Entonces tienen otro tipo de repente de mentalidad, etcétera, etcétera. Entonces la situación es política. Hitler en el otro lado estaba haciendo una serie de fechorías, estaba violando el Tratado de Versalles y necesitaba, ¿qué cosa? Una distracción. Y la dirección va a ser la Guerra Civil Española. Fuera de eso, también, jovencitos, Hitler ya había pronosticado pues que sí o sí iba a haber guerra. Entonces, lo que estaba haciendo era enviar pues a sus hombres, y sobre todo pues dice a la legión, una legión Cóndor, una legión de aviones de la Luftwaffe, a la Luftwaffe alemana. Bien, ¿para qué? Para que entrenen. La Guerra Civil Española sirvió pues como de entrenamiento para los alemanes. Ahora, a eso le vamos a sumar, jovencitos, que en Francia, el primer ministro, Léon Blum, muy bien, va a ordenar, o mejor dicho, va a llamar a una reunión donde hace comprometer a los demás países europeos a no intervenir en la Guerra Civil Española. Claro está, jovencitos, que ese acuerdo lo van a violar ¿quién? Hitler y Mussolini, por parte ayudando justamente a la Falange. Pero ¿quién apoyó a la República? En este caso, el presidente, recuerda, Manuel Azaña, el presidente elegido en España, va a recibir el apoyo ¿de quién? De la Unión Soviética, que también va a apoyarlos pues con armamento y demás. Jovencitos, muy bien. Vamos a ver. Otro antecedente, la Unión Soviética. Recordemos, jovencitos, el paso que tuvo la Unión Soviética en la Primera Guerra Mundial. Sus derrotas, jovencitos, lamentablemente destaparon los graves problemas que tenía Rusia. Provocó, recuerda, la Revolución de Febrero, la Revolución de Octubre. Bien, con la Revolución de Octubre llega al poder prácticamente Lenin, que ordena que Rusia se retire. Después del retiro de Rusia, una guerra civil que los rojos van a ganar. En esa guerra civil, los de la derecha, los imperialistas, utilizaban un gorro blanco, los comunistas utilizaban un gorro rojo. De ahí viene entonces el término peyorativo que utilizaron jovencitos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los rojos. Muy bien, Lenin muere y lo reemplaza en el poder Stalin, ¿no? El bigotón. Muy bien, ¿qué pasó? Entonces, Stalin va a dirigir ya la política que había dejado establecida Lenin, por ejemplo, la NEP, la nueva política económica, bien, y también el uso de los planes quinquenales. Un plan quinquenal era un plan que se aplicaba en 5 años a una determinada área de la economía soviética, muy bien, y tenían que desarrollarla sí o sí, ¿no? Alcanzar pues objetivos. Muy bien, entonces poco a poco Rusia dejó de ser pues ese país feudal para convertirse en un país industrializado. Y que en el año 1929, Juancitos, tuvo la gran oportunidad prácticamente ante la crisis del capitalismo de fortalecerse económicamente, expandir su economía, expandir su industria, expandir su producción y sobre todo su ideología. Para el año 1929, Juancitos, ya la Unión Soviética pues era una potencia. Y esta potencia, Juancitos, se va a tratar de proteger. ¿De quién? De Alemania, porque recuerda, Juancitos, que Alemania ya había planteado pues invadirla. Es más, se dice que cuando Stalin
ya ordena firmar, por ejemplo, el pacto Molotov-Ribbentrop, él considera pues que no puede confiarse en Alemania porque ya había anunciado anteriormente, ¿no?, que la quería invadir. Entonces, ¿qué hizo? Plan quinquenal, producción de armas. Entonces, cuando la invade Alemania, no habrá estado preparada pues 100%, pero ya estaba en proceso. ¿Listo? Y después de que pasa pues el invierno del 41, prácticamente, cositos, la Unión Soviética le va a dar con todo pues a Alemania. Bien, cositos. A ver, vamos a avanzar más, no son 10:53. Bien, cositos. Estados Unidos, ¿qué pasó con Estados Unidos? Recuerda, tuvo un gran problema, un gravísimo problema en el año 29 por la crisis. Entonces, gracias a qué presidente, Estados Unidos vuelta nuevamente se convierte en una potencia económica, gracias, jovencitos, al presidente Franklin Delano Roosevelt, que logra sacar a Estados Unidos de esa gravísima crisis y, ojo, en agradecimiento del pueblo norteamericano, lo va a reelegir. Es considerado hasta el día de hoy, jovencitos, como el presidente que ha dado mayor tiempo en el gobierno, porque fue reelegido prácticamente, mejor dicho, estuvo en 4 gobiernos. Fue reelegido en 1 y fue reelegido 3 veces más. El periodo presidencial de un presidente norteamericano, con su constitución, es solamente de 4 años. Ya, 4 años. Muy bien, o sea, estuvo 16 años. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Su política económica implicó cambios prácticamente serios, muy serios, sobre el mismo sistema, sobre el sistema capitalista. Y su política económica se le llama, joventos, el New Deal, o el nuevo dealer, o el nuevo reparto de cartas. Dentro de estos cambios está, por ejemplo, ¿no?, lo que le pasó al Perú. Recuerda, como no tuvo para pagarle su deuda externa, recuerda que el gobierno de Leguía había permitido prácticamente, yo también fue pregunta de examen, el desplazamiento del capitalismo británico. ¿Quién lo hace? El capitalismo norteamericano. ¿A partir de qué año? 1919. En el caso del Perú, tenemos el gobierno de Leguía, y Leguía prácticamente le abre las puertas al capitalismo norteamericano por varias razones. Uno, para desplazar, por ejemplo, del poder a los del Partido Civil, ya que el Partido Civil estaba asociado generalmente con el capitalismo británico. Entonces Leguía se asocia al capitalismo norteamericano, ocupa los espacios que deja el capitalismo británico, listo, y le hace grandes préstamos al Perú. El Perú se prestó con más de 180 millones de dólares en aquella época, y cuando cae pues justamente el sistema capitalista, ojo, el Perú no tiene con qué pagar la deuda. Y Estados Unidos obviamente va a pedir, pues va a exigir que le paguemos la deuda externa. Entonces, como no teníamos dinero, pues nos aumentaron los intereses de la deuda. Bien, jovencitos, son las 10:55, lo vamos a dejar por acá, jovencitos, temporalmente. Los invito entonces el día domingo, bien, para terminar este tema. El día domingo sí o sí tenemos que terminar este tema. La idea, jovencitos, aparte de terminar con ustedes el tema, es apoyar sobre todo a sus chicos, sus compañeros de CEPRUNSA, ya que la próxima semana están dando exámenes, ¿ya? 8:30, ya les he dicho yo, ya 8:30 de la noche, nos vamos a reunir, ya para que ustedes también estén tranquilitos, ¿no? Después